yo no puedo más que volver a daros las gracias. Y como conclusión de la clase de hoy, o de la lección de hoy, de lo que queráis, de la charla de hoy, va a ser una, que leáis mucho, a Mandelstam, eso ya de ese hablaremos otro día, que leáis mucho. Dos, como vamos a hablar de la sabiduría, que subrayéis. Hay un amigo mío, catedrático y académico también de la Real Academia, de esta casa, de esta Real Academia, que dice que no, que eso no está bien subrayar los libros. Yo subrayo todos los libros, y creo que es una buena subrayar. Chandigarh, ¿sabes qué es? To underline in a book. You are reading, and when you are reading and you discover something especially interesting, underline. I underline with red color. Entonces este amigo mío se enfada y dice, ¿cómo es eso? Eso es estropear un libro. Yo creo que no, es simplemente poner en valor. Estamos hablando, estoy intentando, aunque ahora comience la charla de manera más formal, de la sabiduría. Pues uno leer, otro subrayar, otro esto. Recomiendo ya, aunque lo pensaba decir al final, lo digo al principio. Yo suelo llevar esto siempre, que es una pequeña libreta donde apunto todo y dibujo todo. Entonces, como arquitectos, viene muy bien el dibujar, y igual que digo en un libro, al subrayar, estáis poniendo en valor ciertos pasajes o frases o lo que fuere, también con una libreta podéis apuntar lo que os vaya pasando, que os va interesando, o los dibujos, las dos cosas. Que conste, la defiendo más por los textos que por los dibujos. Bueno, perseguir con ahínco la sabiduría. Esto procede de el argumento procede de un texto que yo había escrito hace tiempo sobre la sabiduría en la arquitectura, pero cuando tuve que ponerle título al de la belleza, ese buscar denodadamente la belleza, que queda muy bien, pues dije, pues al de la sabiduría habrá que poner algo parecido. Es decir, perseguir con ahínco la sabiduría. Y vuelvo a recuperar el comienzo de la charla del otro día, cuando estos temas de los que yo os estoy hablando, ya veo que si estáis aquí es porque os ha interesado la primera lección, también la segunda, son temas muy, muy fundamentales en la vida de los creadores, de la gente que crea, que todos vosotros sois creadores. Entonces, ser arquitecto, entonces dice uno, bueno, perseguir la belleza, eso se entiende, pero que hay que ser sabios. Sí, señor, hay que ser sabios, es lo que querría yo concluir como conclusión genérica de la charla de hoy, que la sabiduría está al alcance de todos vosotros. Por eso digo que dentro de unos años tendremos una reunión para celebrar el 25 aniversario de estas clases. Lo celebraremos con champán francés, y habrá varios catedráticos de los que estáis aquí. La sabiduría, ahora voy a leer un pequeño trozo del libro de la sabiduría, de la Sagrada Escritura. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo, incoercible, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, todopoderoso, todo vigilante, que penetra todos los espíritus inteligentes, puros y sutilísimos. Es más bella que el sol y que todas las constelaciones. Comparada a la luz del día, la sabiduría sale ganando, pues a este que es al sol le releva la noche, mientras que a la sabiduría no le puede el mal. Alcanza con vigor de extremo a extremo y gobierna el universo con acierto. Pues esto que es del libro de la sabiduría, uno dice, serio esto. Vuelvo a decir, serio no es aburrido, es distinto. O sea, que en esta vida podéis tener una vida muy feliz, ser muy felices,
haciendo las cosas a fondo, sin distracciones. Y si estáis viendo una película, pues a fondo. Y si estáis comiendo un jamón, pues comiéndolo a fondo, ¿no? Etcétera. Me atrevo a seguir hablando de la sabiduría, no solo porque el tema es inagotable, sino porque es verdaderamente importante. ¿Qué es la filosofía del amor a la sabiduría? Y bueno, y sigue aquí todo esto. Para hablar de la belleza, escribí buscar denodadamente la belleza, querría en este perseguir con ahínco la sabiduría, hacer algo parecido. Eliot dice, qué pesado este señor en la primera clase y en la segunda también. Habla de Eliot. Pues T.S. Eliot, que todo el mundo piensa que era inglés y no, era americano. Nació en Estados Unidos, pero después se fue a Inglaterra, y en Inglaterra pues ya se nacionalizó inglés, y era no solo un poeta maravilloso que merece la pena leerlo, sino también un ensayista estupendo. Entonces escribió varios libros, y de los libros, igual que hablábamos de Mandelstam, Eliot, y aparte de poesías, que al final acabaremos con una poesía suya, en los libros escribió el Choruses, a ver dónde están estos dos, Choruses from the Rock, y el What is a Classic. En estos escribe, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Porque luego vamos en esta clase a apoyarnos en las tres patas, en los tres escalones que Eliot propone para llegar a la sabiduría. El último escalón en la sabiduría, antes es el conocimiento y antes la información. Entonces, distinguir, igual que el otro día, en un momento dado yo os hice la distinción entre ideas. Un proyecto tiene que tener una idea, tener la idea de un proyecto. Por la misma razón, un texto también tiene que tener una idea y después desarrollarlo. Y es distinto el tener información sobre algo, aunque uno tenga... ¿Quién tiene toda la información? No voy a preguntarlo, pero yo respondo, que es Google. Entonces, en Google, y ahora hablaremos sobre la información. Luego, eso se elabora y viene el conocimiento. Alguien que tiene toda la información del mundo y tiene muchísimos conocimientos, ¿es sabio? No. Falta el tercer escalón, que es digerir todo aquello. En Choruses from the Rock, dice, distingue entre información, conocimiento y sabiduría. Y en What is a Classic, otro libro que aparece también ahí en la portada, bueno, perdona, estás en esto, Juan José, que es arquitecto y estupendo, que está en el estudio, me recordaba el texto de la izquierda, si ya digo que la conclusión de la clase de hoy sería el que tengáis libros, el que leáis, y os recomiendo libros concretos. Yo a mi edad he hecho una cosa, estoy haciendo una cosa. No solo es la donación de todos mis dibujos y mis planos a la Escuela de Lectura, sino después mis libros en mi casa los libros se me comen. He descubierto que hablan entre ellos, si por la noche se queda uno calladito, apaga la música y apaga tal, entonces se oye, y los libros están tan juntitos, todo el día ya se conocen y se hablan. Entonces lo que estoy haciendo es deshaciéndome de los libros, de muchos libros, y quedándome solo con los más esenciales. Estos pertenecen a los más esenciales. El de la izquierda sí lo recomendaría vivamente. Los que estéis interesados en Eliot, esto es de la Universidad Autónoma de México, la edición, y es Eliot traducidas varios textos suyos, entre ellos el de Choruses from the Rock, y algunos textos más. El de la derecha es una primera edición del What is a Classic, que son maravillosos. Bueno. En esta época nuestra, dice aquí, en que los hombres son más propensos que nunca a confundir la sabiduría con el conocimiento y el conocimiento con la información. O sea, el mismo tema lo toca de maneras diversas. Cada vez soy más ferviente de T.S. Eliot, a lo mejor por las mismas razones que nos da Octavio Paz. Octavio Paz, si sabes quién es, pues tendrías que saberlo. Le preguntas a la Cicerona. Entonces, con la Cicerona buscáis a Cicerón y a Octavio Paz. Octavio Paz recibe el premio Eliot y dice: el imán que me atrajo de Eliot fue
la excelencia del poema, el rigor de su construcción, la hondura de la visión, la variedad de sus partes y la admirable unidad del conjunto, que curiosamente está describiendo características de lo que puede ser una obra de creación. Cuando yo tengo un buen amigo, muy generoso, que es músico, entonces con él hablaba a través de alguna carta de la relación de la música con la arquitectura. Y claro que todas las labores creadoras tienen una relación enorme, pero tan enorme que es bueno que no os quedéis, o sea, un arquitecto, y luego lo hablaremos, que solo sabe de arquitectura, no sabe nada. Eso lo decía Marañón. Marañón, a los que no seáis españoles a lo mejor suena menos, pero don Gregorio Marañón, que fue un médico del siglo pasado, que era culto y que era un sabio, decía, él le decía a los médicos, como él era médico, ya, el que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Entonces yo diría, el que solo sabe de arquitectura, ni arquitectura sabe. O sea, en ese sentido, creo que lo hermosísimo de nuestra labor creadora es que está todo tan indisolublemente unido. T.S. Eliot era un verdadero sabio, este es Octavio Paz, además de un maravilloso poeta, un poeta sabio. Debo confesar, a través de la confesión, que a mí, que solo sé que no sé nada, lo que me gustaría es llegar a ser un arquitecto sabio, como lo fueron mis maestros. Y de la misma manera que al hablar de la belleza les digo a mis alumnos que ellos como arquitectos también pueden alcanzarla, os lo decía yo el otro día, que no es algo inasequible, sino que está al alcance de todos vosotros, no está reservada a unos seres especiales. Ahora os digo que podéis llegar todos a ser sabios, que podéis alcanzar la sabiduría. Tener toda la información está muy bien, porque si después la filtramos y la ordenamos con criterio, podemos llegar al conocimiento. ¿Se entiende eso, no? Es una persona con grandes conocimientos, se dice. Decimos a veces de alguien, pero esto no basta, porque después si no se es capaz de procesar esos conocimientos no sirven para nada. Pero si los cocinamos, si los elaboramos con un fin preciso, es cuando se activan y cuando se vuelven verdaderamente útiles, que es lo que hacen los sabios. Información. Entonces voy ahora a bajar a los 3 escalones. El primero. Hoy día tenemos más fuentes de información que nunca a través de los medios informáticos. O sea, vosotros ahora hacéis así, pum, pum, se os pregunta algo, os dais la vuelta y cogéis vuestro móvil, gracias. Yo no tengo móvil. Cogéis vuestro móvil, pum, pum, y a través de Google preguntáis, decís, ¿qué es esto? Y enseguida os responde. Cuantitativamente o a grosso modo responde a lo que se le pregunta. Y hay veces que hay cosas que, bueno, es una manera, yo creo que es una manera de empezar a tirar del hilo. O sea, sería ese primer escalón de información, lo tiene todo. Uno piensa, los más cultos, que sepáis que era la Biblioteca de Alejandría, todavía los restos de la gran Biblioteca de Alejandría, uno diría, bueno, si la gran biblioteca, y ahora conecto con lo anterior, con el escaneado, si toda la Biblioteca de Alejandría estuviera escaneada en un disco duro, ¿no? Recuerdo mi último año sabático en Columbia University en Nueva York. Chandigarh, yo también estuve de sabático. Los catedráticos en España tenemos una cosa que son los años sabáticos, que es cada 7 años, igual que las 7 lecciones. El 7 es un número completo, ¿no? ¿Tú de dónde eres? ¿De Perú? De Perú. En Perú también el 7 es un número completo, porque viene de las Sagradas Escrituras y de muchas otras cosas. Bueno, pues el sabático, el último sabático que yo gasté en Columbia, recuerdo que el primer día, yo todo emocionado, fui a la biblioteca. ¿Alguno por casualidad ha estudiado algún mes o algún tiempo en Columbia, en Nueva York? No. Bueno, pues la Escuela de Arquitectura está en una zona, tiene una biblioteca, una de las sedes de los edificios que pertenecen a la Escuela de Arquitectura es Avery Library. Entonces yo iba todo emocionado con mis
cuadernos, mi libro y mi tal para estar escribiendo. Estaba toda la biblioteca llena de gente, todos con su portátil. Ni uno leía ni escribía. Yo era el único ser raro, extraño, que estaba allí leyendo y escribiendo. Bueno, no lo digo, lo cuento como anécdota para deciros que sigue mereciendo la pena, aunque en la librería, en la biblioteca de Columbia estuviera todo el mundo con su portátil. Casi nunca había nadie levantarse a consultar ningún libro ni escribiendo nada más. Toda esta información está ahora a disposición de millones de usuarios, de personas que la mayoría de las veces pierden el tiempo con tonterías en sus iPad, iPhone, iPod y cosas que vendrán. No sé ya qué vendrá. La información no deja de ser sencillamente información. Si no se procesa, permanece como un material inerte. Quizás sirve para hacer de alguien un erudito. Supongo que la palabra erudito sí os suena a casi todos, menos al de Chandigarh. En inglés es erudite. Me parece que sí, ¿no? Erudite. To become an erudite if you have a lot of information. Bueno, pues eso, un erudito. Pasamos al segundo escalón, conocimiento. Claro, si os cito a José Ramón, si le suena Cadalso y los eruditos a la violeta, que era un texto muy conocido de un escritor español del siglo pasado, pero no viene a cuento. Conocimiento. Si la información se procesa, se ordena, se elabora, se accede al estado siguiente, que es el conocimiento. Siempre que escribo algún texto, lo primero que hago es preparar el guión. Claro, vosotros diréis, bueno, si este señor dice que escribamos, primero que nos informemos, luego que escribamos, que ese conocimiento, elaboremos esa información. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer, el texto del otro día, José Ramón, porque bueno, evidentemente hay un guión antes. Cuando queréis escribir algo, o vais a escribir incluso una simple carta. Tú hace mucho que no has escrito una carta, Argentino, manuscrita. Muchísimo. ¿Alguno de vosotros ha escrito en este año último alguna carta a mano? Bien, gracias. Pues es una cosa sanísima. Ahora ya no voy a preguntar si con pluma estilográfica o con Pilot. Bien. Siempre que escriba algún texto, tener el guión. Entonces, cuando uno va a hacer algo, escribir algo, igual que un proyecto dice, ¿por qué hay tantos malos proyectos puestos en pie? Porque la gente que está levantando esas obras no los piensa. Pam, 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 pam. Como, bueno, a ver qué hago aquí, pues no sé qué. Pues mire usted, tendrá usted que ser serio, una vez más, ser serio, pensar qué es lo que quiere hacer, con qué medios cuenta, dónde está, todas las circunstancias que concurren en un edificio. O sea, sería lógico hacer una arquitectura si Le Corbusier, en vez de en Chandigarh, cualquiera de las piezas que hizo en Chandigarh, las tuviera que hacer en New York, en Manhattan, ¿las haría igual? No, serían completamente diferentes, porque hay un sitio, un clima, una economía, una función, o sea, todas estas cosas que, bueno, no voy a seguir porque si no, no acabaríamos. Bueno, pues ese conocimiento se habla de manera especial en este libro. Si recomiendo esto es porque la traducción que se ha hecho en este libro está muy bien hecha, muy, muy bien hecha. Ahí también os diría que las traducciones, qué importante. ¿Hay algún italiano aquí? Los italianos tenéis esa frase fantástica de traduttore traditore, el traductor traidor. Bueno, cuando la traducción es mala, el otro día os citaba un texto de San Agustín que se llama Las Veladas, poco conocido, que es maravilloso, traducido por un argentino, que es Antonio Loiacono, ese apellido tan raro, que es casi seguro que es italiano, y es una traducción maravillosa. Ese mismo texto traducido, yo tengo otra versión traducida en España, y no tiene nada que ver, pero nada que ver. Porque estamos hablando de ese
paso de la información al conocimiento, ese conocimiento. Entiendo que una escuela, en nuestro caso, una escuela de arquitectura, es un instrumento no solo de transmisión de conocimiento, sino de elaboración. En la escuela se os enseña, aprendemos a elaborar, a pasar de estar informados a tener conocimientos. Llevo varios años, aquí he puesto solo unos pocos. Esto es un tal Marco Aurelio, emperador romano maravilloso, estoico, que era un sabio. Y este sabio emperador romano escribió este texto maravilloso que son las Meditaciones. Este sí es fácil encontrar traducciones buenas porque es relativamente sencillo de traducir y sencillo de entender. Yo tengo una colección de meditaciones, estas son solo unas pocas, tengo 90 ejemplares distintos en distintos idiomas de las Meditaciones de Marco Aurelio, que aunque era emperador romano, latín, sin embargo, estas meditaciones las escribió el original en griego. Entonces, bueno, también al final es ser amplio, tener amplitud de conocimientos, que esos conocimientos de los que estamos hablando sean amplios. Dedicar tiempo, insisto, disfrutando, no sufriendo. Os aseguro que todavía no sé nada sobre tan sorprendente personaje, ni sobre su obra, aunque ya me haya atrevido a publicar algo sobre él. Bueno, de niño veía a mi padre siempre estudiando. Mi padre era médico, por eso aparece aquí esta lección de anatomía de Rembrandt, y era un tipo maravilloso, sabio. Mi padre hizo la carrera con... ahora la pregunta que voy a haceros a lo mejor es más delicada. ¿Puede levantar la mano los que hayáis tenido al menos una matrícula de honor? Qué gente más buena, ¿no? Bueno, pues mi padre en su carrera de medicina tuvo 19 matrículas de honor. Y curiosamente, las 3 últimas papeletas, el catedrático, en vez de poner matrícula de honor, era tan sabio mi padre como alumno que puso admirable. Que para que un profesor te ponga admirable en vez de matrícula de honor, pues eso, estamos hablando de estas cosas. El conocimiento, y ahora cito al amo de Spinoza, que es el siguiente, este señor, que es un sabio español, dice: el conocimiento es la ciencia, un saber que a partir de muchos datos y combinando inducción y deducción no me dice lo que es, sino lo que puedo hacer. La ciencia me dice lo que puedo hacer, pero no lo que debo hacer. Hablando de la sabiduría. Y termina: vivimos anegados de información. Eso está claro, ¿no? Anegados, tenemos información, ya no solo Google, sino tantísima información. Y ahora que están apareciendo competidores a Google, pues esto. Anegados en información, con sólidos conocimientos científicos, pero ayunos se entiende, ayunos casi por completo de sabiduría. Y pasamos entonces al tercer epígrafe, sobre la sabiduría. Es saberlo todo de todo, es saberlo todo de algo, porque tras conocer una gran cantidad de cosas de alguna materia, podríamos dar un paso más, deberíamos llegar a algo más. El libro de los Reyes. Bueno, pues pasamos otra vez al comienzo, a las Sagradas Escrituras, y el rey Salomón, supongo que el rey Salomón os suena a todos. Entonces dice el rey Salomón, dice: ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy, porque el rey Salomón era hijo de David, eso sí te suena a ti, incluso al de Perú, te suena. No soy más que un muchacho, como vosotros, o sea que Salomón, siendo una persona como vosotros, un muchacho, y apenas sé cómo comportarme. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento, que es un término muy preciso y precioso, capacidad de discernir, ¿no?
Yo estos días, estos días, porque está aquí Juan José, estamos trabajando sobre un proyecto concreto, entonces hacemos muchas veces operaciones de discernimiento. Para tomar una decisión nos reunimos todos y vemos los matices de si se toma una vía u otra en un proyecto. Y me dice, hombre, pero eso es muy complicado. No, muy sencillo, es buscar de la mano de la lógica, discernir cuál es la solución más adecuada. Y pasamos al epígrafe de, sí, este es Marañón, al que he citado antes, y decía, ¿dónde está? El que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe, decía Marañón. Pues el que solo sabe de arquitectura, ni de arquitectura sabe, digo yo. Porque vosotros diréis, ¿qué hace un arquitecto, este que suscribe, hablando sobre la sabiduría? ¿Por qué? ¿Para qué? Insisto en que conviene, para hacer la mejor arquitectura posible, conviene que seáis sabios. Y esto puede sonar tremendo, ¿no? Pues os insisto, pero vosotros me estáis entendiendo perfectamente. Es intentar que está al alcance de todos vosotros, de todos nosotros, el ser sabios. Recuerdo a mis maestros, a los arquitectos que fueron mis profesores en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Aquí veis, yo creo que de los de Madrid, ninguno por edad, habéis tenido a Said de Oiza. Aquí está Said de Oiza, que le invité a mi clase, y está también, yo tenía ese año de profesor ayudante a Jesús Aparicio, que si habrá aquí alguno que habría sido alumno de Jesús Aparicio, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis, y estamos, y era un verdadero sabio. Said de Oiza era un profesor que era un verdadero sabio, o sea, no solo corregía un proyecto con absoluta precisión, no solo hablaba de arquitectura, de Le Corbusier o de quien fuera con absoluto conocimiento, sino de todo, de todos los términos nos hablaba. Y eran unas clases maravillosas. Entonces, la suerte de haber tenido, yo tuve la suerte de haber tenido, pues eso, a Said de Oiza como sabio, de profesor. Este edificio, que es el BBVA, el Banco BBVA, que está en la Castellana, que es magnífico, magnífico, y ya aprovecho para meterme con la persona que lo ha restaurado, que fue alumno mío y es un tipo al que yo quiero mucho, que es Antonio Ruiz Barbarín. No sé si ha sido profesor de alguno de vosotros, ¿no? Sí. Pues Antonio ha hecho una restauración muy bien hecha, pero las esquinas, I go to speak about a detail, only a detail. Un pequeño detalle, aunque sea en esta charla sobre la sabiduría. Aquí Oiza hizo esta torre maravillosa, que evidentemente hay un tema, y ahora hablaría de un ingrediente de esta cocina, que son las esquinas. La esquina, que es un tema especial en arquitectura, como comprenderéis. Las fachadas, pues claro que la fachada es importante, pero cuando dos fachadas se encuentran, hay un momento culmen de la arquitectura, culmen especial, que es la esquina. Bueno, pues aquí Oiza, las esquinas, hay un vidrio curvo. Si lo veis, yo creo que Argentina, desde atrás se ve que el vidrio curvo tiene una tira de carpintería en el centro. Sí. Bueno, pues eso Oiza lo hizo porque en aquel momento, por economía y por no sé qué, no se podía hacer, pero ahora sí se podía. Ahora en la restauración, nuestro amigo podía haberlo hecho, que era leyendo la voluntad del original, del sabio Said de Oiza, podía haber hecho la esquina, la curva, limpia, sin línea de división. Se entiende lo que estoy contando, ¿no? Y he bajado a un detalle para hablar de cómo la sabiduría también es legible y recuperable en el tiempo. ¿Se entiende, no? Bueno, pues eso. Estamos hablando de Said de Oiza. Después tuve la suerte de tener a Alejandro de la Sota, que es otro de los grandes maestros. Los que no seáis españoles, a lo mejor esto os suena más a chino. Se dice sonar a chino, es una expresión española. Bueno, pues este Alejandro de la Sota tuve la suerte de tener, es uno de los maestros, de los sabios maestros españoles. ¿Tú sabes, profesor Encinar, qué hacía don Alejandro de la Sota todas las mañanas?
nada más levantarse, tocaba una sonata al piano. O sea, la música la tenía absolutamente en el centro, ¿eh? Y todavía, y de su mano organizamos, todavía yo como alumno organicé algún concierto, ¿eh? Bueno, pues Alejandro Lasota me dijo, eso lo cuento como anécdota, aunque me vaya un poco del guión, me dijo que cuando terminara la carrera esperara 5 años antes de volverme a meter en la escuela. Yo a vosotros os aconsejaré, no sé si el otro día ya lo hice, las 3 patas, sí, ¿no? Docencia, construir, enseñar, pensar, escribir, ¿no? Las 3 patas, ¿no? Equilibrar. Alguien que solo se dedica a enseñar, pues bueno, pues puede ser sabio, pero un sabio en las nubes. Alguien que solo se dedica a construir puede ser un comercial bueno, ¿eh? Que también los hay estupendos y respetabilísimos, ¿no? Y alguien que solo se dedica a escribir, pues puede ser un buen escritor, ¿eh? Pero que yo no sé después el futuro vuestro, pero yo estoy aquí, intento que vuestro futuro sea el mejor posible, y aunque hoy estemos hablando, pero precisamente porque estamos hablando de la sabiduría en la arquitectura, los 3 puntos de apoyo serían que construyáis, y construís siempre con rigor, con seriedad, obras que merezcan la pena. 2, que enseñéis, que estéis en la enseñanza, pero al enseñar aprende uno más que enseña. Eso queda como frase hecha, pero es verdad. En la enseñanza uno aprende más que enseña. Y ayuda a tener siempre, buscar, encontrar y transmitir siempre razones por las cuales hacer las cosas. Se entiende bien, ¿no? Y después ya el escribir, pues desarrollar, desplegar ese tipo de razones. Tuve también la suerte de tener a Javier Carvajal como profesor, catedrático, y de su mano. Sí, lo que contaba antes de Alejandro Lasota me dijo: Alberto, cuando termines la carrera, las 3 patas, pero para entrar en la enseñanza, en la docencia, espérate 5 años. Después de haber construido algo y haber escrito algo. Entonces tuve la suerte de que cuando fui a entrar estaban todas las puertas cerradas. Estaban todas las puertas cerradas porque el mundo de la universidad, que es maravilloso, por delante, por detrás es una M. No digo nada más. Pero merece la pena. Entonces, el año que yo entregué los documentos para entrar a la universidad, pues todas las puertas cerradas, pero quiso la casualidad que ese año FISAC, que luego aparecerá este FISAC, que es el de la izquierda, que es uno de los viejos maestros españoles, presidió una manifestación para pedir más profesores en la universidad. El rector se asustó, entonces le dijo al primero que ha aparecido, que es Saide Oiza, al del Banco de Bilbao Vizcaya, que era catedrático de proyectos, le dijo: te doy 5 plazas más. Entonces, él, en vez de esperar al comité correspondiente, bajó a la Escuela de Arquitectura, cogió los expedientes que había encima de la mesa, de los que habíamos solicitado en julio, y en el mes de septiembre, que era todo esto, cogió entre ellos el mío, de manera que a mí me llamaron por teléfono y me dijeron: que está usted contratado. ¿Qué es esto? Cuando ya... Saide Oiza. Pues bueno, pues fue una especie de regalo. Lo cuento como anécdota porque aparecen los 2 viejos maestros. Los 2 eran sabios. Sota era sabio y culto, y este es FISAC, y en el centro está Julio Canolaso, que también lo mismo. Yo tuve la suerte, y ahora mismo hay también profesores estupendos. Los que estáis en la escuela, pues algunos habréis estado con Jesús Aparicio, otros habréis estado con Tuñón, otros habréis estado con... Hay una colección de profesores, de catedráticos maravillosos, cultos, profundos, buenos. No voy a empezar a decir nombre, porque si no después me olvido de uno. Sí, y ahora pongo a estos 3 que yo creo que ni por casualidad podéis conocerles. Nosotros, los de mi generación, antes de entrar en la Escuela de Arquitectura, teníamos que pasar un curso genérico en la universidad, que se llamaba selectivo, que era para filtrar todavía más a los que íbamos a pasar a la universidad. Entonces aquí tuve a esos 3 catedráticos. Uno el de la izquierda es de
de química, que era don Enrique Gutiérrez Ríos. El del centro es don Salustio Alvarado, que no creo ya que ninguno... Tú a lo mejor, José Ramón, estudiaste el libro de biología en el bachillerato, o al final del bachillerato, en Preu o en COU, se estudiaba el libro de biología de don Salustio Alvarado. Y el de la derecha es don José Javier Etayo Miqueo, que era el de matemáticas. En vez de estar aquí, que estamos como 50 personas, las aulas eran con 400 personas. Y estos señores te explicaban aquellas cosas nuevas, pues el de la derecha, la matemática moderna, que para vosotros es cosa de cantar, pues los conjuntos, toda una serie de matemática moderna. Y yo recuerdo todavía un día que dije, yo quiero ser como ese señor en un futuro. Y bueno, pues aquí estamos. Estamos hablando de sabiduría, estamos hablando que la sabiduría, que vosotros todos como arquitectos tenéis que ser sabios para hacer la mejor arquitectura posible. Publiqué en su tiempo un texto que se titulaba Proyectar es investigar. Seguimos hablando de la sabiduría del arquitecto. Quizá es poco común el hablar, igual que la comparación entre arquitectura y música no es muy habitual, y sin embargo yo creo que es clarísimo. También habría una idea que es la de que proyectar es investigar. Si antes he hecho un comentario de lo que pasa en mi estudio, hablando de discernir, es decir, de hablar y debatir sobre soluciones posibles en un proyecto, en el fondo lo que estamos haciendo es investigando. Y cuando uno investiga, el otro día hablábamos del Panteón de Roma, y yo os hablaba de las dimensiones del óculo, 9 metros, de las dimensiones, el diámetro del edificio son 43 metros, como había razones por las cuales, bueno, pues estas razones no son que de repente viniera un angelito y se posara sobre Apolodoro de Damasco y le dijera 43, 9, sino que el tal Apolodoro de Damasco, pues evidentemente investigaba, pues, un poco. Proyectar es investigar, que es lo que yo quiero que os quede en la cabeza, que hay que investigar. En un proyecto es un trabajo de investigación. Ya os pasaré un día el texto, pero es eso. Yo todavía hice la insensatez de, para mis los ejercicios que tuve que hacer para la oposición de cátedra. ¿Os suena en Argentina lo que es una oposición de cátedra? Es una especie de lucha que hay que hacer. Los que se presentan a un puesto de catedrático son varios, entonces, bueno, pues yo en mis oposiciones de cátedra hay que presentar, dice la ley, un trabajo de investigación. Entonces yo hice la insensatez de presentar como trabajo de investigación un proyecto, pensando que iba a ser una provocación, y afortunadamente en el tribunal estaba Saidio Iza y estaba Javier Carvajal y sí me dieron la cátedra. O sea, que proyectar es investigar. Un edificio es el resultado de un proceso de investigación y luego se disfruta cuando lo ves. O sea, a mí me sigue pareciendo, ya, podéis decir qué comentarios hace el señor Campo Baeza más inocentes. A mí, cuando termino una obra, no digo que llore, que alguna vez he llorado, pero casi, porque me quedo sorprendido que aquello sea verdad, ¿no? De la sabiduría y la historia de la arquitectura. Ahora vendría todo, podríamos hablar aquí de todos ellos, podríamos hablar de Ictinos y Calícrates, os suenan, ¿no? También en Argentina se sabe quiénes son Ictinos y Calícrates, los arquitectos del Partenón. Y antes del Partenón plantearon lo que hablábamos el otro día, el Temenos, el plano en alto, donde los dioses venían a encontrarse con los hombres, ¿no? El plano horizontal, y el otro día hablábamos de ese plano horizontal maravilloso, que cuando llega a la altura de los ojos se convierte en línea. Esto lo comentábamos el otro día, ¿verdad? En esta imagen, evidentemente, lo que estoy tratando de decir es que tanto Le Corbusier como Mies van der Rohe se fotografiaron delante del Partenón, delante de la Acrópolis, para, como dejando claro que aunque fueran ellos lo más moderno del mundo, estaban bebiendo en las raíces. O sea, eran sabios. La sabiduría radica en la historia, y la historia no es para copiarla,
No es que este arquitecto es muy sabio porque es un... Pues no, ahí en todo caso, si queremos meternos con él, le diremos, ha hecho un pastiche, ha hecho una copia. En este caso, yo el otro día os hablé de la copia de Rubens por Tiziano, de Tiziano, no. Si vais al Museo del Prado, en el Museo del Prado tenéis ahora mismo, por decisión de nuestro amigo Falomir, están puestos dos cuadros juntos que son un Adán y Eva de Tiziano, maravilloso, era italiano el tal Tiziano, sí. Y Rubens era italiano. Pues el tal Rubens copia ese Adán y Eva de Tiziano y todavía lo mejora, porque mira que el Tiziano es maravilloso, pues el Rubens todavía mejor. Y es una copia, o sea, no es, tiene leves variaciones. Bueno, pues eso es meritorio, y además lo hace un tipo como es Rubens, que es de primer orden, ¿no? No es... Bueno, pues con la arquitectura lo mismo, la sabiduría, el conocimiento de la historia, no les hace a Le Corbusier o a Mies van der Rohe copiar, ni siquiera intentar copiar, sino hacen algo distinto, pero sí han entendido lo que pasa allí, han entendido lo que es elevar un plano, lo que es un orden, lo que es tantas y tantas cosas que después podríamos... Yo te estoy viendo a ti todo el rato, te agradezco mucho que estés, porque está la música, hay tantos puntos en común con la música. ¿Te puedo hacer una sí, sí. Pero, efectivamente, José Ramón Encinar es un músico español jovencísimo, valiosísimo y sapientísimo, o sea, muy sabio, que es académico de esta santa casa. Y bueno, como... Todo lo que has dicho es cuestionable, pero que digas jovencísimo con esto, me parece que me vergüenza. Bueno, no, te decía, estoy completamente de acuerdo contigo en el conocimiento de la tradición, etcétera, pero me pregunto, ¿cómo consideras tú una cosa que cuenta Chueca en uno de sus libros, que es que cuando llegó a Aalto a ver el Prado, Aalto le dijo, no quiero verlo porque me altera mis ideas? Sí. Pues porque Aalto era Álvaro Aalto, para los que... Y Chueca era un profesor, un catedrático de Historia del Arte, arquitecto y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que fue profesor mío, yo le tuve de profe. Víctor, de hecho, Víctor y Pedro, los dos eran ayudantes de Chueca. Y yo creo que era muy exagerado por parte de Álvaro Aalto decir eso, ¿no? Por la misma razón que uno podría decir, bueno, pues Álvaro Siza Vieira, que también todos lo conocéis, pues en un momento dado tuvo una influencia tremenda de Álvaro Aalto directamente. O sea que eso es misterioso. Que a lo mejor era una broma. Sí, pues sería broma, porque evidentemente Álvaro Aalto con el Museo del Prado no hay ninguna relación, ni siquiera con la arquitectura clásica en ningún momento. Pero bueno, yo creo que estos dos maestros, aquí es un poco demagógica la imagen, pero bueno, sirve para que lo entendáis bien. ¿Por qué pongo aquí la columna de Trajano? Y aquí voy a hacerme una autocita, para que no digáis. Luego, en alguna de las clases por venir todavía me atreveré a poner alguna obra mía, para que no piense uno que solo os estoy transmitiendo teoría, sino un poquito más. Entonces, en este caso, la columna trajana. Con esta imagen de la columna trajana tiene en común con la imagen anterior, el Panteón, que es del mismo arquitecto. El mismo arquitecto que hace el Panteón es el mismo que hace la columna trajana. En la columna trajana, si antes hemos hablado de la esquina como convergencia de dos fachadas, la columna trajana es todo fachada. No voy ahora a alargarme, porque tenía otro texto precioso, pero no voy a leerlo hoy, sobre que la arquitectura también es comunicación. Uno con la arquitectura está comunicando algo. Con la arquitectura uno está transmitiendo a través de las fachadas, están dando mensajes. Y la columna trajana está dando no solo mensajes, sino muchos mensajes. Toda la vida de Trajano se refleja, está esculpida, todas las batallas y los triunfos de Trajano están ahí. Bueno, pues ahora a mí me han encargado un rascacielos en Manhattan. Entonces yo lo que trato de decir aquí es que si la fachada es importante, un rascacielos
es todavía más claro un instrumento de transmisión de mensajes. Los que estáis en Madrid habréis estado más de una vez en Callao, en la plaza de Callao, y veis que las fachadas cubiertas con pantallas LEDs que transmiten mensajes continuamente, ¿no? Están todas las fachadas recubiertas de mensajes a través de pantallas LEDs, de pantallas de LEDs. Entonces, de este año ha aparecido lo que es la tecnología. Aquí tendría yo que alargarme y hablar de tecnología, que evidentemente Mies van der Rohe o Le Corbusier disciernen, elaboran, aplican la lógica, todo de la mano de la tecnología, muchas veces, tantas veces, ¿no? Pues este año han aparecido una novedad, que es las pantallas LEDs que desde dentro se ve fuera. O sea, que una fachada de un banco puede tener una pantalla completa de suelo a techo hacia la calle, y desde dentro entra el sol y se ve el exterior. O sea, una pasada, una maravilla. Bueno, pues con esa tecnología el rascacielos mío va a hacer esto, que es desde dentro los apartamentos o las oficinas van a ver el exterior y va a pasar el sol, y desde fuera están emitiendo mensajes, Pues no solo Apple, sino como el capitalista es italiano, he puesto Ferrero Rocher, ¿no? Que a los italianos os suena. Y después, como la Coca-Cola es universal, pues eso. Entonces diréis, anda, es lo más lógico, ¿no? Bueno, la condición que le hemos puesto que yo le he puesto al capitalista es que, como esas oficinas o esos apartamentos son para vender o para alquilar, que los venda y que los alquile, pero aquí no hay ningún economista, ¿verdad? Pero que la fachada, que la propiedad, el capitalista conserve la propiedad de la fachada, de manera que será una fuente de ingresos a través de la publicidad enormes. De esos ingresos, el 10% van a seguir correspondiendo hasta que se muera al arquitecto que la ha diseñado. Entonces eso parece que, si sale, ya lo celebraremos, en un buen restaurante con un buen cocinero o cocinera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto. La siguiente imagen, bueno, de Vitruvio, estábamos hablando de la parte final de esta charla, que era sobre la historia de la arquitectura. He incluido lo de mi torre por aquello de la columna trajana, que al final la operación la llamo torre trajana, como para decir que al final es una columna transmitiendo unos mensajes que tienen todavía más cosas. Pues, Palladio, Vitruvio, Palladio, pues esto, la Villa Rotonda. Con esta imagen yo quería haber hablado de cómo en Columbia University hay edificios de estos arquitectos americanos que aparecen ahí, que lo que hicieron fue directamente copiar, interpretar y traducirlo en lenguaje palladiano. O esto, que aquí sí me voy a detener un minuto al menos, que es, si hemos hablado del plano horizontal, aparece en este momento Miguel Ángel Buonarroti. Hablábamos antes, cuando veníamos hasta acá, arquitectos que a la vez son pintores, que a la vez son escultores, que a la vez... En este caso, Buonarroti lo que demuestra es una sabiduría profunda, entendiendo, o sea, él piensa que él puede hacer que el mundo emerja en el Campidoglio, y emerge. Dice, bueno, ¿cómo es el mundo? ¿Es esférico? Pues que emerja la esfera. ¿Que el suelo tiene que ser un casquete esférico? Pues eso hay que ser muy sabio para hacerlo, y para hacerlo además con esas dimensiones, con esas proporciones, con esos materiales, con esa maravilla que es. Yo creo que es de las piezas arquitectónicas que no se han valorado suficientemente a lo largo de cuando se enseña en las escuelas, lo que el Campidoglio significa. Y cuando va uno allí, y es
diríais los italianos da morire, ¿no? Se dice da morire, ¿no? Pues da morire. Bueno, podríamos seguir hablando, pero que estoy, en todo caso, lo que estoy tratando de convenceros, o de que nos convenzamos de la importancia de ser sabios, de la sabiduría en la arquitectura. Platón, como no, en el banquete dice: estaría bien, Agatón, que la sabiduría fuera una cosa de tal naturaleza que al ponernos en contacto unos con otros fluyera de lo más lleno a lo más vacío de nosotros, como fluye el agua en las copas a través de un hilo de lana de la más llena a la más vacía. Esto ya también muy pedagógico y muy salado. Platón, que era un tipo maravilloso. Y si hemos comenzado por Eliot, terminamos también con él. Time present and time past are both perhaps present in time future, and time future contained in time past. If all time is eternally present, all time is unredeemable. El tiempo presente y el tiempo pasado, ¿no? Quizás, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, es decir, bueno, pues con todo el cariño y conocimiento profundo de la arquitectura antigua, de la pasada, de la del tiempo pasado, tenemos que hacer la arquitectura presente, la del futuro, ¿no? Y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. Si todo el tiempo es eternamente presente, todo tiempo es irrecuperable. Y remato y termino, no voy a leer todo, os añadía unos comentarios sobre el protéptico de Aristóteles, que el otro día se hablamos de él, ¿no? Hablamos de Aristóteles, hablamos del Protrépticus, que es un libro maravilloso, está muy bien traducido por un argentino, una vez más, se llama Alberto Buela, y vive todavía Alberto Buela, está en Buenos Aires, pero el insensato de él se agotó la edición y no lo ha vuelto a reeditar. Y es imposible, es solo posible conseguirlo a través del ordenador, ¿no? Alberto Buela con B, no con V, con B, y es el Protréptico. Dice cosas tan bonitas como: el hartazgo engendra soberbia, la falta de cultura unida al poder engendra insensatez. Pues yo diría que si lográis el Protréptico de Aristóteles os servirá mucho más que toda esta clase y que 1000 clases. Podemos recitar solo dos líneas de San Agustín, que dice: la sabiduría humana es la búsqueda de la verdad, de la que proviene, con el sosiego del alma, la vida feliz. Porque eso, hacer felices a los demás, es lo que pretendemos hacer también los arquitectos de la mano de la sabiduría. Muchísimas gracias.